y a glorificarte. Eres un Dios que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Un Dios que nos ha escogido como tu pueblo. Nosotros que en un tiempo no éramos pueblo de Dios, pero que ahora somos pueblo de Dios. Y nos ha hecho coheredero con Cristo. Señor, ayúdanos a entender tu gracia y a entender de que somos tu pueblo y que a pesar de la diversidad en la que estamos constituidos cada uno de nosotros y la manera diferente como pensamos, tú puedes hacer todo un cuerpo armonioso que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar mi estudio, quiero leer la palabra de Dios. El texto que se leyó en esta mañana lo encontramos en el libro de Corintios, capítulo primero de Corintios, capítulo 3, los versículos 10 al 13. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice el apóstol Pablo que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la gracia que tú nos has dado a nosotros y por ese regalo de Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria en nosotros, el que hace también el querer como el hacer y hace su voluntad en nosotros, porque nosotros hemos entregado nuestra voluntad a Él, nos hace victorioso. Y por esa gracia estamos aquí en la iglesia. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender tu gracia en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo está diciendo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento de la iglesia de Corinto y otro edifica encima de ese fundamento que el apóstol Pablo ¿qué? Ya puso. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Está funcionando entonces puedes usar esta. O sea, mejor es, sí, puedo usar el micrófono de mano también. Los dos. Ok. Perdón, hermano. Los asuntos técnicos también pasan. La palabra de Dios está diciendo, vuelvo y repito, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Perdón que le repita de nuevo, tal vez no me escucharon bien, aunque tengo una vocerón. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ustedes están entendiendo, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo? Cada uno mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que ya ha sido puesto. Y el apóstol Pablo está diciendo que ese fundamento es de Dios. La gracia de Dios. ¿Y ustedes saben cuál es la gracia de Dios? Jesucristo. El regalo de Dios es Jesucristo. Seguimos leyendo. Porque nadie puede poner otro fundamento en la iglesia que el que ya está puesto. ¿El cual qué es? Jesucristo. Y sigo leyendo el versículo siguiente. Creo que el versículo 13, ¿no? El 12. Y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
hojarasca. En otra palabra, nos hemos hecho la iglesia de bancas, de edificios, de adornos y de cuanta cosa. Y podemos estar peleando por las bancas, por las cortinas, por el piso, por el edificio. Es lo que Pablo está diciendo allí. Este edificio que está aquí es solamente un edificio. El templo de Dios es usted, donde mora el Espíritu Santo. La iglesia no es el edificio se llama templo, la iglesia somos nosotros. Y dice allí que si usted se pone a pensar en las cosas triviales, como las bancas, y se pelea por todas esas cosas, ¿qué está diciendo la Biblia? Ese no es el fundamento de la iglesia. La obra de cada uno se hará manifiesta, será descubierta, todo el mundo la va a ver, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelado. ¿Cuál fuego? El fuego de la prueba, del juicio de Dios. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que la probará. Y en el fuego sabemos si es oro o qué, o no es oro. ¿Cierto o falso? Si el oro es puro o no es puro. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y me surge la pregunta acerca de lo que Pablo está hablando. ¿Para quién trabajas? Tú que vienes cada sábado a la iglesia. ¿Cuáles son los motivos que te mueven al venir a la iglesia? ¿Para quién trabajas? Déjeme decir, hermano, que si usted tiene un hijo, se lo voy a poner muy específico, y ese hijo se va a la guerra. ¿Dónde se fue el hijo? A la guerra. Y su hijo no le manda un mensaje por mensaje de texto, ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni video, ni nada, sino que le manda una carta de 5 páginas. ¿Cuántas páginas? 5 páginas. Y cuando usted recibe su carta de 5 páginas, usted no va a comenzar a leer esas páginas por versículo. Y va a comenzar a argumentar lo que está pasando en la guerra con un versículo. ¿Verdad que no? O cuando leemos la Biblia, nos olvidamos, por ejemplo, que el 1 Corintios, la carta a los Corintios, por lo menos esas cartas, las cartas que Pablo escribió, todas eran cartas. Y una carta no se puede leer como un pedacito. Cuando usted lee una carta, la carta se lee como de corrido, entero. ¿Por qué? Porque no entendería el contexto de lo que está diciendo la carta. Nadie lee una carta por pedacito. La lee como completa. Y si ustedes revisan esta carta de Corintios, a los Corintios, notarán que allí estos hermanos de Corintios tenían una serie de divisiones internas entre ellos y que eran orgullosos. Y además la comunidad de Corinto se parece mucho a San Francisco, donde había la prostitución, y no cualquier prostitución, la prostitución sagrada, culto al sexo, la diosa Artemisa, donde si una mujer estaba hablando en público era una profetisa y esa era una prostituta sagrada, donde había un culto a esos dioses. Y los romanos iban a corintizar o a prostituirse allí. Entonces no era correcto que una mujer cristiana estuviera hablando ¿dónde? En público. ¿Sí entienden el concepto? Eso estaba pasando en Corinto. Aparte de eso, ellos están peleando en que quién es el mayor, quién sabe más, quién es el más importante, y se habían dividido en facciones. Inclusive en la iglesia de Corinto dice Pablo que hay un individuo que tiene una relación incestuosa y dice: saquen a ese impío de la iglesia. ¿Sí lo han leído, hermano, en la Biblia? Eso está en Corinto.
Y aparte de eso, hay un pleito en quién tiene los mejores dones en la iglesia. Si yo soy cabeza, tú eres pies o eres mano. Y Pablo dedica todo del capítulo 12 al 14 hablando de los dones espirituales. Y él le dice, no todo puede ser mano, ni cabeza, ni ojo. ¿Verdad que no? Es decir, que hay una serie de división interna intestina. Y aparte de eso estaban los judaizantes, que querían a la fuerza imponer sus ideas sobre nosotros. A ver quién manda más, quién es el mayor. Sí, estamos entendiendo la carta del apóstol Pablo. Es decir, que la carta del apóstol Pablo está describiendo lo que estaba pasando en Corinto, pero eso que estaba pasando en Corinto puede estar pasando hoy con nosotros, aquí, en esta iglesia y en cualquier iglesia adventista. Me puede estar pasando a mí, te puede pasar a ti. El orgullo. Pablo, en este capítulo 3 de 1 Corintios, nos habla sobre la división conflictiva que se había creado debido a las pugnas sobre el control teológico y eclesiástico entre los grupos separatistas, porque sabían que divididos, que existían entre la iglesia de la ciudad griega de Corinto. Yo me imagino que esos problemas están allá, ¿verdad? En el pasado. Cuando usted le eso le pasaba a ellos porque eran tontos, eran analfabetos, ¿verdad? ¿Por qué le digo yo y hago la comparación con nosotros que aún vivimos hoy y estamos predicando el evangelio que Pablo predicaba? Lo digo como advertencia porque ellos se habían dividido en facciones contrarias en las que se peleaban los liderazgos de la iglesia y se agrupaban filosóficamente por grupos. ¿Quién me cae bien? ¿Quién no me cae bien? Creo que nosotros debiéramos hacer lo mismo. No debiéramos hacer lo mismo, imitando lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo no aprovecha. Y en 1 Corintios capítulo 1, del 10 al 17, el apóstol Pablo da un diagnóstico de este problema. Vamos a leer allí lo que dice la palabra del Dios, hablando de los problemas que habían allí en Corinto. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. ¿Estoy hablando claro, hermano? ¿Que no debe haber? Déjeme decir, hermano, que en la iglesia puede haber diversidad de opiniones. Eso es normal entre cada ser humano y puede haber hasta conflictos menores, ¿verdad? Uno puede tener diferencia con alguien en un punto de vista. Eso es parte de la naturaleza humana. No todos vamos a estar de acuerdo en todo. Ni en tu propia casa ocurre eso. Tampoco trate de imponer tus ideas a otros, ¿verdad? Porque eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Pregúntale a tus hijos si te obedecen cuando tú le impones las cosas, aunque sean buenas. ¿Verdad que no funciona? No la hacen. Así que, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Si busquemos el elemento común. Porque he sido informado acerca de vosotros o de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros contiendas, pleitos intestinales. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, o yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Y dice Pablo ahora, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros o de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me vio Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y si usted lee en el capítulo 2, usted encontrará que Pablo se propuso no hablar sabiduría,
ni palabrería, sino presentar a Cristo y a este crucificado. Versículo 2 del capítulo 2 de 1 Corintios. ¿Y por qué a Cristo crucificado? Porque si usted lee Gálatas 2:20, no dice, yo estoy crucificado y yo soy el salvador de la iglesia. Yo soy el que mando aquí y todo el mundo tiene que obedecerme porque así lo dije yo. Eso es lo que dice. Y aquí lo que se hace es lo que yo mando. No. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora quien vive en mí es Cristo, hermano. Mi voluntad ya yo se la entregué a Cristo y quien está en mi carne actuando es Cristo. Y lo que yo hago ahora no lo hago yo, sino que lo hace Cristo en mí. Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Pero como dice Cantinflas, muchos de nosotros hemos entendido mal esas palabras. Hemos usado esa palabra mal. Ahora es armaos los unos contra los otros. Y usamos la Biblia como proyectiles para criticar e imponer nuestras ideas sobre otros. Si Dios no te impone sus ideas, porque tú haces el papel de Dios. Eso es blasfemia. Debido a este problema, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de diagnosticar la medicina para este problema que voy a analizar. Cuando usted ve a un hermano peleando por los puestos de la iglesia y creyendo que sabe más que todo el mundo, porque él tiene una nube especial de la Biblia y nadie más sabe más que él, y que el mundo gira en torno a la verdad que él tiene, que él solo conoce porque él es especial. La forma única que, como él ve las cosas y se la quiere imponer a los demás, como hacían los fariseos, y quieren poner sus ideas y no sigue las escrituras sagradas, la Biblia, cuídese de ese fariseo, de ese hermano. Aún las cosas buenas bajo coerción no funcionan. Solo el amor de Jesús cambia a las personas. El apóstol comenta que debemos todos hablar una misma cosa, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque debemos tener ¿qué cosa? La mente de Cristo actuando en nosotros. De lo contrario, el orgullo va a sacar cualquier otra cosa de nosotros. Que seamos coherentes con una misma doctrina basada en la palabra de Dios y no provoque pleitos sobre temas que aún usted no domina o no sabe. Y recuerde, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, pertenecen a Jehová, vuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El libro que la gente dice que no entiende y que es difícil se llama Revelaciones. El Apocalipsis, ¿cómo se llama? La revelación de Jesucristo. La palabra que Dios nos ha dado en su palabra, aquí en la Biblia, es para nosotros. Por lo tanto, recomiendo, como han creído todos los fieles de la palabra de Dios a través del tiempo, que nosotros que seguimos el consejo de Pablo, sigamos la palabra de Dios. El apóstol Pedro en Corintios, el apóstol Pedro que diga, nos orienta cuando dijo en 1 Pedro 10:12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esa salvación. ¿Qué hicieron? Investigaron. Usted no debe ser ¿qué? El papagayo de otro o el vocero de otro. Dios no te puso a ti a ser vocero mío o vocero de Juan, de Pedro, de Santiago. ¿El evangelio de quién es? De Jesucristo.
¿Ellos qué hicieron? Investigaron, inquirieron, indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No solamente ellos sabían cuáles personas estaban en el Espíritu y cuáles no, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros es el Evangelio. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, este Evangelio que yo le estoy predicando hoy a ustedes no es de los hombres, es de Dios. Y déjeme decir, hermano, voy a leerle allí. Más adelante voy a leer. Por lo tanto, voy a decir esto. Todo escrito, teoría, doctrina, aún los escritos de la hermana White, tienen que someterse a los dictámenes de la Biblia y no a la inversa. Y debe estar armonioso ¿con quién? Con la Biblia. Si usted encuentra un hermano que le quiere imponer una idea de la hermana White a usted, si no está en la Biblia, no se lo crea. Es más, le voy a decir una cosa. Los adventistas somos famosos por promover el mensaje pro salud, en la que generalmente muchos sería bueno que no comieran carne. Pero si usted come carne legalmente, como dice la Biblia, usted está bien con Dios. Porque lo que está legal para Dios, lo que en la Biblia es legal, es para que usted lo haga. Lo que está ilegal en la Biblia es que usted no debe hacer. Pero si alguien está comiendo lo que es legal en la Biblia, usted no debe criticar a ese hermano. ¿Por qué? Porque está viviendo de acuerdo a qué? A lo que establece la ley. ¿Estamos claros, hermano? ¿Está clara la palabra de Dios? Lo que la Biblia no prohíbe es porque se puede hacer. ¿Cierto o falso? ¿O estoy mal? Ahora, lo que la Biblia sí prohíbe, usted debe evitarlo a toda costa. Porque la Biblia, hermano, es la regla para toda doctrina y conducta humana. Y la Biblia se convierte en su propio intérprete. Por lo tanto, deje que la palabra de Dios le hable, escuche, obedezca y le irá bien. Y no le imponga sus ideas a otros, ni mucho menos a Dios, porque nosotros queremos que Dios piense como nosotros. Y hasta hacemos oraciones para que Dios haga lo que nosotros queremos. Pues Dios es un muchacho demandado que tiene que someterse a nosotros. Eso es orgullo. Cuando usted tiene una idea que la Biblia le dice que no es así, usted se impone sobre la Biblia, es orgullo. Su orgullo religioso está por encima de Dios. Eso es fariseísmo moderno. No se haga sabio en su propia opinión. Déjese trabajo al Espíritu Santo y permita que Dios obre a través del Espíritu Santo en su vida. La Biblia tiene bien establecido, muy claro, cómo debe interpretarse y cómo se resuelven las diferencias entre los hermanos. Si usted quiere saber algo de una diferencia entre hermano y hermano en la iglesia, váyase a Mateo 18, léase todo el capítulo y verá cómo se resuelve un conflicto entre hermanos en la iglesia. Jesús lo dijo claramente. Déjeme decirle que en Corintios los hermanos, los problemas que tenían los llevaban a los tribunales entre los paganos, según dice Pablo en 1 Corintios. Los paganos estaban juzgando problemas internos de la iglesia. ¿Qué le parece? Lo que les voy a leer de 1 Corintios 3 describe la inmadurez de los hermanos de Corintios. Pero esa inmadurez puede ser que esté entre nosotros hoy, que tal vez tenemos 30, 40 años en la iglesia. Y pensamos que por el tiempo y la iglesia ya usted es un rey. Y a usted hay que limpiarle los zapatos y abrirle las puertas. Y sentarlo en el mejor asiento de la iglesia, porque usted es fulano.
y tiene un séquito de hijos, de familia, usted es numeroso. Y como es numeroso y somos muchos, podemos hasta autoelegirnos en la junta de nombramiento. Dice fulano, tú me eliges a mí, fulano a ti y el otro allí. Y hacemos todo un compinche y la junta es la familia mía. O los que me caen bien a mí. Y los otros están exentos del reino de Israel. Y aquí me impongo yo. ¿Qué les parece? Eso pasa en las iglesias. ¿Sabían? En la iglesia hay democracia, pero también hay hermanos que se manipulan esa democracia. Como los políticos allá afuera. Eso existe en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo nos dice allí, para evitar eso, en 1 Corintios capítulo 3, 1 al 9, lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Por qué Pablo no puede hablarle como espirituales a ellos? Sino como a carnales. ¿Por qué? Como a niños en Cristo. Cuando usted se crea que es superior al otro hermano, que usted tiene más poder en la iglesia que el otro hermano, eso se llama infantilismo. Niños espirituales. Infantilismo espiritual. Cuando usted se cree que usted es la última Coca-Cola de esta iglesia, o de aquella iglesia, o que usted es superior al otro hermano, o que hay que hacer porque usted dijo que eso es así, y se acabó. Usted es la última palabra. ¿Cómo se llama eso? Infantilismo. Somos niños espirituales. Hostia, beber leche. ¿Sabe cuando a alguien se le da a beber leche porque está débil, es un niño, no puede comer el alimento de madurez? Y no vianda, no el alimento de la comida, que es sustanciosa, de todos los diferentes alimentos que hay. Hay que darle leche, está muy débil. Porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún soy carnales. ¿Quién es un carnal? ¿Y quién es un espiritual? Un hermano espiritual es aquel que está siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Es aquel que el Espíritu vive en él y las acciones que realiza ya no es la suya, sino la de ¿quién? La de Cristo actuando en él. Ahora, un hermano carnal es aquel hermano que ha sido bautizado en nombre de Cristo, pero todavía dejó el hacha afuera o la mano afuera y todavía está vivo el viejo hombre. Es aquel hermano que hace su voluntad por encima de la de Dios. Es el hermano carnal. Aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones o divisiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres comunes y corrientes? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Yo no soy del grupo de Pedro, y el otro es del grupo de Juan, y el otro es del grupo de Santiago. Y en la iglesia estamos divididos, peleándonos, a ver quién manda más. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que a cada uno conoció el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿El evangelio de quién es? De Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riegue es algo, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Y el que plante y el que riegue son una misma cosa, porque somos ¿qué? El pueblo de Dios. Aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque vosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Somos qué cosa? El pueblo de Dios. De manera, hermano, que como dice Pablo, debemos trabajar unidos y reconocer que esta obra es de Dios. Nosotros no debemos crear bandos en la iglesia, grupos de los que me caen bien y no me caen bien, y comienzo a señalar hermano y a criticarlo y a pelar a ese hermano vivo como cuando se pela un pollo. ¿Usted ha visto cuando pelan un pollo? Y lo pone en las cuatro esquinas de la iglesia y habla de todas las maldades de ese hermano. No, hermano, ese no es el papel suyo. Dios no lo ha puesto a usted para juzgar a su hermano, sino para amarlo y aceptarlo. Eso es infantilismo, creer
todas esas cosas sin valor espiritual e inútil para producir salvación o vida eterna. Eso no produce nada. El creerse que usted es algo en la iglesia. Porque estaremos actuando como niños espirituales que todavía necesitamos la leche doctrinal de la fe, o el considerarse el mayor en la fe o en los puestos de la iglesia, o en los dones de la iglesia. Porque si usted lee 1 Corintios, ellos están peleando hasta por los dones espirituales que da Dios, no el hombre. ¿Quién tiene el mejor don? ¿Quién canta mejor? ¿O quién hace esto mejor? Y están peleando. Y ese pleito que había allí parecían una gallera. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a una gallera. Por eso Pablo dice que se haga todo decentemente y en orden, porque parecían locos dentro de la iglesia, peleando entre ellos. Inclusive decían que hablaban muchas lenguas. En cambio, Pablo, que hablaba varios idiomas, le dijo: yo que hablo más idiomas que ustedes, yo prefiero decir 5 palabras con el entendimiento, palabras entendibles, que 20,000 que nadie entiende. ¿Sí me hago entender, hermano? O cuando decimos yo soy de Pablo o de Apolo, no soy carnales. Cuando yo digo que yo sigo a fulano y soy del grupo de fulano y nos juntamos para manipular en la iglesia y hacer lo que queremos, eso se va a hacer así porque yo lo dije. Y se acabó, punto. Aquí no se cambia nada porque así lo decimos nosotros y así es. ¿Somos qué? Carnales. Carnales. No hay otra forma de decirlo. Estamos actuando por nuestra propia cuenta, separado de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Por lo que los líderes de la obra de Dios debemos ser guiados por el Espíritu de Cristo y no el nuestro. Los que somos servidores de Jesucristo debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, el cual nos está predicando aquí en Corinto, y nuestro Señor Jesucristo, nuestro capitán. Pablo plantó la obra de la iglesia de Corinto. Apolo regó o solidificó sobre el fundamento que ya Pablo ¿qué? Había puesto, que era Jesucristo. Y él lo que hizo fue que le dio continuidad ¿qué? A esa obra. ¿Le dio qué? Continuidad. Pero el crecimiento desde la concepción hasta la madurez la da el Señor, el creador de los cielos y de la tierra. Así que los seres humanos, llámese por ejemplo Adán, quien fue el primer pionero adventista que esperaba al Mesías. Llámese Noé, Abraham, Moisés, los apóstoles de Jesucristo. Llámese los pioneros de los adventistas, que el pionero tal creía tal cosa, o este pionero creía aquello y ahora yo lo creo y estoy en la verdad yo. Eso es orgullo. Disparatoso. Llámese como se llame. Y todos los seres humanos que hemos existido en este mundo, llámese como se llame, no tienen importancia porque el Evangelio es de Dios. Y si usted no hace lo que dice el Evangelio, tal como está aquí, y sigue otras ideas, aparte de lo que Dios dice, usted es carnal. Es un niño infantil, un fariseo. Debemos entender esto muy bien. Que esta obra no es de nosotros, ni las doctrinas. Todo viene de Dios, no procede de los seres humanos. Y si usted sigue a algún humano, está perdido y sigue sus pecados y todavía no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús, hablando de la doctrina y comentando sobre el origen de ella, dijo en Juan 7, 14 al 18 lo siguiente: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Lo primero que ellos hicieron fue ignorar a Jesús. Ignorarlo y quitarle, ¿verdad?, los méritos. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina que yo estoy enseñando aquí no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina que nosotros predicamos, ¿qué? No es de quién, de nosotros. Es del quien nos envió. ¿Cierto o falso? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Mire, véase en ese espejo, hermano. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Miren, en el libro de Números, capítulo 12, nosotros encontramos allí una situación en la que Moisés estaba siendo corroído por ciertos líderes de, de Israel sobre su ministerio. Y sabe que Dios apareció allí en las nubes, se presentó. Y dice el versículo 6 en adelante, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Sabe lo que Dios le está diciendo ahí al pueblo? Lo que yo hablé con Moisés es más importante que lo que diga cualquier profeta en el futuro, que le venga en sueños, visiones o lo que sea. ¿Sí entienden? Ustedes saben una cosa, Moisés fue algo muy serio. Moisés es tan grande en la historia del pueblo de Dios que Dios vino en persona y habló los 10 mandamientos ante más de 3 millones de personas. Y esos 10, más de 3 millones de personas, y esos 3 millones de personas junto con Moisés escucharon la voz de Dios. Dios le dio la constitución del pueblo de Dios, los 10 mandamientos. Dios habló y el pueblo ¿qué? Oyó. Dios escribió con su dedo. Si hay algo sagrado en la Biblia, ¿qué cosa es? Los 10 mandamientos. ¿Y dónde estaban esos 10 mandamientos? En el lugar santísimo. Y el que trataba de tocar el arca, hasta moría. ¿Me explico? Donde estaban esos contenidos, esos 10 mandamientos, donde Dios habló. Por lo tanto, allí se revelaba la presencia de Dios. No era que eran los, Dios estaba contenido en los mandamientos, sino que Dios se manifestaba en esa arca en algunos momentos especiales. Lo que quiero decir con esto, que aunque los mandamientos son un trasunto de su carácter, nosotros tenemos que escuchar al profeta Moisés. Y si usted, por ejemplo, va al Nuevo Testamento, notará en el libro de Gálatas que si hay alguien que debemos prestarle atención son a los apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos prestarle atención a los apóstoles de Jesucristo? Porque por 3 años y medio Jesús habló con ellos la verdad. Si hay alguien que sabe de la verdad, ¿quién es? Esos que estuvieron con Jesús. Esos 3 años y medio. Y pueden transmitir. Por eso Pablo dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Un apóstol es aquel que ha sido entrenado por un maestro, el que lo envió, que en este caso fue Jesús. Y él dice, voy a leer el versículo, déjeme ver, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ustedes saben la historia de Pablo, cuando Jesús se le apareció. Y si vamos a Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro, nosotros encontramos allí, del versículo 17 en adelante, lo que dice la Biblia. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Cuál monte? El monte de la transfiguración. Y entonces dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto primero,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo es el asunto? Lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. ¿Está clara la palabra de Dios? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ningún hermano por ahí que se crea que tiene una luz especial por ahí escondida y que él es el que sabe más que todo el mundo. No es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, si usted está escuchando un evangelio por ahí o a alguien que le está diciendo que tiene una luz interesante y que le está dando comezón de oír, pero es un evangelio diferente a este que está aquí, aléjese de ese hermano. Ahora, tomando como fondo, como telón de fondo todo lo que he dicho, vamos a leer los versículos del texto bíblico que leímos esta mañana. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Para quién tú trabajas? Esa es la pregunta que tú debes hacerte esta mañana. Todos estos años que tú has venido aquí a la iglesia, tienes que pensar para quién trabajas. ¿En qué consiste mi esfuerzo? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué trabajo? 1 Corintios 4:1 dice que los hombres nos consideran como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Te ha elegido la Junta de Nombramiento de la Iglesia para un cargo este año. Recuerda que trabajas para Dios. Eres parte de algún cargo aparentemente sin importancia en la iglesia. Además, no tiene ningún cargo. ¿Recuerdas que trabajas para quién? Para Dios, con cargo o sin cargo. Y si no tienes ninguno, ponte a la disposición de los líderes que están aquí en la iglesia y pregúntales en qué puede ser útil, que de seguro va a encontrar algo que hacer, te lo garantizo. Se te ha encomendado una obra especial de identificación en la familia, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo. ¿Recuerdas? ¿Trabaja para quién? Para Dios. También recuerda que no importan las pruebas que tengas que enfrentar, es a Dios a quien sirve. Te puedes caer muchas veces, pero el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Se levanta y que Él nunca, ¿qué? Te abandonará. ¿Has notado que a veces las soluciones que buscamos por cuenta propia terminan empeorándolo todo? A veces haces cosas que en vez de que queden bien, quedan bastante mal. Sin embargo, debes recordar que con tus errores aprendes ¿qué? A enderezarte. No somos perfectos. Estamos aquí luchando. Como dijo Dios por medio del sabio Salomón, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su camino, su fin es de muerte. Proverbios 14:12. Y ese es el hombre necio que ha seguido su propio corazón. Solo cuando escogemos el camino trazado por el Señor tenemos un final feliz. Pero ese final feliz no quiere decir que no haya pruebas, que no haya dificultades, que no nos caigamos, que no cometamos errores. Sí, vamos a cometer errores, hermano, porque somos ¿qué? Tenemos defectos naturales que están en nosotros, pero Dios va a trabajar con nosotros. Y aunque el camino a veces sea difícil, Dios te da un camino garantizado de la vida eterna.
Por eso, hermano, hoy yo te invito a iniciar el camino de la vida buscando al Señor y siguiendo el camino que Él trace para ti. Ese siempre será el mejor camino. ¿Cuál es el mejor camino? El camino del Señor. Y yo puedo dar testimonio de eso, hermano. Pablo, reconociendo que como cristianos le pertenecemos a Dios, nos aclara en 1 Corintios 3, 16 al 23 lo siguiente: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿qué quiere decir eso? ¿A quién le damos gloria? ¿A nosotros o a Dios? A Dios. Si alguno destruye el templo de Dios por su orgullo, porque yo impongo mis ideas, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y el templo de Dios es la iglesia. No cree que es el edificio. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si usted cree que sabía algo en la iglesia, mejor manténgase callado, no diga nada. Es lo que está diciendo Pablo. Porque la sabiduría de este mundo, el orgullo de los hombres, la insensatez, es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, que son inútiles. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No se gloríe en las cosas de este mundo. Todo es vuestro. Dios nos va a dar todo nuevo, hermano. El cielo nuevo, la tierra nueva, todo va a ser como cuando Dios se lo dio a Adán. Nuevo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas o Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, todo esto ¿qué? Se va a acabar. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo va a ser vuestro, porque vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos en Cristo Jesús. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dios solamente escucha a Cristo. Hablando del templo de nuestro cuerpo, el Señor Jesús dijo en Mateo 15, 18 y 19, ¿qué es lo que contamina a ese templo, a ese cuerpo? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, o de la mente. Y esto contamina al hombre, porque del corazón o de la mente salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué la blasfemia? Porque nos colocamos en el lugar de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué? Debe morar en nosotros. De manera que si alguno destruye el templo de Dios por su teoría falsa, Dios le destruirá a él. En cuanto a la sabiduría, hágase ignorante, para que usted no se engañe a sí mismo. Porque hay muchas cosas de la palabra de Dios por aprender. Toda la sabiduría es cosa vana. Si usted no es guiado por Dios, por consiguiente, no se gloríe entre los hombres, que eso es vanidad, eso es locura. Porque todo lo que hay, lo que somos, lo que hacemos y lo que debemos pensar, hacer y decir, sea para la gloria de Dios. Y como decía Pablo, si coméis o bebéis, o hacer cualquier cosa, sea para la gloria de Dios. Lo que comemos y respiramos y todo el mundo es de Dios. Todo lo que usted hace es adoración. Todo lo que usted hace, cada minuto, cada segundo, cada instante es adoración. Ahora, ¿qué usted adora? ¿O a quién usted adora? A Dios sea la gloria. Y su nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Su nombre sea bendecido. Y todos decimos amén en Cristo Jesús. Como un solo pueblo unido y dirigido por el callado nuestro pastor, Cristo Jesús. Hermanos, el mensaje que he querido compartir con ustedes es para que reflexionemos.
Este es un mensaje que está en Corintios. Usted lo puede revisar en su casa y darse cuenta lo que yo estoy diciendo. Ojalá que cuando salgamos de aquí aprendamos la humildad, a ser humildes de corazón. Y decir como Pablo: con Cristo estoy yo juntamente crucificado. El día que yo acepté a Cristo, allí morí. Mi voluntad murió. Y ya no vivo yo, ya no hago lo que yo quiero. Hago lo que Dios me dice que debo hacer. Y dejo que Cristo actúe, Él, y haga su voluntad en mí. Oremos. Te damos gracias, oh Señor, porque tu voluntad es maravillosa. Cuando nos ponemos en tus manos, las divisiones, los conflictos, aunque siempre van a haber, irán disminuyendo. Porque Cristo comenzará a actuar y tendremos la mente de Cristo. Y estaremos unidos en un mismo sentir. Y seguiremos haciendo tu voluntad, Señor. Seremos colaboradores contigo. Perdona nuestros pecados si hemos estado divididos en facciones y en líos dentro de la iglesia. Y ayúdanos, oh Señor, a que la gloria de Dios, que va a transformarse de gloria en gloria, venga a morar en nosotros. Y que este cuerpo decadente y corrupto, en un momento de la historia, en un abrir y cerrar de ojos, tú, Señor, nos llame con tu voz. Y tocando la trompeta, y en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados en Cristo Jesús. Porque somos nueva criatura en Cristo para la gloria de Dios y colaboramos con Dios a través de Jesús. Todo esto que te pedimos, Señor, es para que haya paz entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este tema que yo le prediqué hoy a ustedes, lo prediqué a principios de este año. El primer sábado del año yo prediqué este sermón. Y hoy, casi finalizando el año, me dieron la oportunidad de volver a predicarlo. Ahora, hermanos, que el mensaje que hemos presentado a la palabra de Dios se reflexione en su vida. Aquí no estamos buscando quién es mejor que nadie. Queremos que haga una reforma en tu corazón. Si tú crees que en tu vida eso no está funcionando, ven aquí, vamos a orar por ti. Si alguien se siente que todos estos años ha estado peleando y haciendo divisiones en la iglesia, este es tu momento de venir aquí al templo y decir: Señor, yo quiero cambiar. ¿Hay alguien que quiere venir aquí? Dice: Señor, yo todos esos años he estado equivocado, porque yo pensaba que era yo el evangelio de Jesucristo. Ven aquí, yo te invito, hermano. Esto no es para los que no se han bautizado, es para los hermanos. El mensaje que yo prediqué hoy fue a la iglesia. No fue para visita, fue para los hermanos. Tú has sentido que has actuado mal todos estos años, ven aquí, arrepiéntete de tus pecados. Si has tenido división entre tus hermanos, tiene conflicto, todavía tiene enemigos, Jesús dice que no escucha la oración de esa persona cuando va al templo a orar. ¿Hay alguien que quiere venir, animarse a venir a la frente para que oremos? La gloria sea para Dios, hermano. Venga aquí al frente. Usted es un testimonio vivo de que Dios puede cambiar las cosas. El rumbo que tenía antes puede comenzar a cambiar. He aquí un ejemplo. ¿Hay alguien más que quiere venir? Muchos de nosotros pensamos que no debemos cambiar. Y ahí que está el problema. Debemos cambiar. Dios quiere cambiar todo lo que tenemos, el chip, y poner el chip espiritual en nosotros. Alguien que quiere que Dios le coloque su chip y le cambie el chip del teléfono, de la comunicación, porque está mal, no hay conexión. Venga aquí al frente. Esta es tu oportunidad, hermano, para que cambie tu vida. Si has estado peleándote aquí en la iglesia de Lodi, porque los pleitos de ustedes llegan a todos los sitios. ¿O ustedes creen que yo no me he enterado que aquí hay pleitos intestinos? Yo me he enterado. Y no me lo dijo el hermano Villegas, porque si acaso quieren condenar al pobre hermano. Hace muchos años que yo sé de los pleitos que hay aquí entre ustedes, matándose. Vengan, arrepiéntanse en el Señor Jesús. Esta es su oportunidad de venir a arrepentirse de corazón. El Señor Jesús no quiere división en su iglesia, quiere un pueblo unido.
Y aunque haya diferencias en algunos puntos de vista que siempre va a haber, somos el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia. No se quede, hermano, que todavía el tren tiene la puerta abierta para ti que el cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Venga. No se quede, venga al tren y únase a Jesús en el tren de la vida. Hay alguien más que quiere venir a este tren de la vida y cambiar su vida, su rumbo, porque tal vez ha estado torcido todos estos años. Esta es tu oportunidad. Dios es un Dios que aunque tenía un Judas, también tuvo un Pedro y tuvo un Juan. Y estuvo a los hermanos Zebedeo, que tenían muy buenas intenciones de mandar fuego del cielo, ¿verdad? Pero nosotros descubrimos cuando leemos el Apocalipsis y leemos el Evangelio de Juan, que Dios hizo una obra grandiosa en ese Juan rencoroso. Transformó su corazón y lo dejó hasta el final. Hermano, puede ser que este sea tu final. Dios te está llamando para que tú seas su discípulo amado. Tú puedes estar protestando, pero Dios, ¿qué? Quiere transformarte. Si tú no te quieres venir aquí porque te da vergüenza, que eso es natural en el ser humano, quédate allí. Que como quiera el poder de Dios llega hasta ti. Y esa carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios no es una mentira, fue lo que estaba pasando allí. Y yo se lo puse hoy. Ahora, hermano, que reflexionemos en eso. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque si ha habido heridas todos estos años aquí en la iglesia de Lodai, es para que tú cures esas heridas y trabajes con esos hermanos que son los únicos que tú tienes aquí para testificar de la gloria de Dios. Tú tienes estos hermanos para que glorifiquen tu nombre como brasas de fuego, para que enciendan esta ciudad con el evangelio y la luz de Cristo. Que si en un momento eran inútiles al evangelio, hoy sean obras de Dios. Porque lo inútil del mundo es que Dios te está haciendo obra de arte con eso inútil. Lo que pareciera que era basura y locura, Dios está proclamando ante el universo: esta es mi obra de arte. Juan, Pedro, Santiago. Y lo está exhibiendo ante el universo como sus hijos. Señor, ayúdanos a hacer carta leída y abierta para todo el mundo, como le dice Pablo a los Corintios. Seamos una carta abierta del evangelio de Jesucristo. Y ayúdanos a testificar, porque somos un espectáculo, no solamente a este mundo, sino al universo, como también le escribió a los Corintios. Y que las cosas chiquitas y la ignorancia de este mundo que somos nosotros, que para el mundo somos locura, somos la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo. Porque la sabiduría de este mundo es necedad, pero la necedad que somos nosotros para este mundo, estamos mostrando la gloria de Dios al mundo, como escribió Pablo a los Corintios. Gracias, Señor, porque hemos sido bautizados en Cristo. Y cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, Dios lo bautizó en Moisés allí, en el Mar Rojo. Y de la roca que bebían era Cristo en ese desierto. Y aunque cayeron en el pecado, como dice Corintio, Dios transformó la vida de muchos y le dio su espíritu. Y después dijo: el que quiere estar firme, mira que no caiga. Señor, ayúdanos a estar firme en ti, en el nombre de Jesús. Amén.